Que el Señor me los bendiga, mis hermanos. Es un gusto, una gran bendición de parte de Dios el poder dirigirnos a ustedes. Espero en Dios, ¿verdad?, de que el tema que Dios ha dado al siervo pues sea de bendición para sus vidas. Y el tema es enemigos de la economía familiar. Vamos a empezar con el texto de Génesis 39:4. Amén, gloria a Dios. Mire, hermano, cuando usted ve Génesis 34, 39, versos 4 y 5, mire, bonito porque habla de José. Dice que José halló gracia a los ojos de ¿quién? De su señor. Recuerde que él era un esclavo, pero como esclavo no ganaba nada. Lo único que tenía era donde dormir, comer, nada de pago, porque lo compraron como esclavo. Pero entonces fíjese que vio Potifar que él era prosperado en todo y le hizo mayordomo, fíjese. Y dice el verso 5, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Mire, qué importante esa cuestión, porque le queremos hablar enemigos de la economía, pero vea lo interesante, porque ¿a quién estaba prosperando el Señor? Al esclavo. Mire, ¿a quién están prosperando? Al que no tiene nada. Así que no depende de que usted tenga poco o que usted tenga mucho, depende de Dios. Esa es la clave de todo. Porque usted, es que me está yendo mal, es que para que me fuera bien yo debería ganar tanto, debería tener un mejor trabajo. No, depende de Dios. ¿Qué mejor ejemplo que José siendo esclavo, prosperado? Y lo ve más adelante en la cárcel y prosperado. Mire, ¿cuál es la clave? ¿Cuál sería? Sí, que Dios. Exacto, que Dios esté con nosotros, ¿verdad? Esté con nosotros. Pero mire este otro. Mire qué bonito. Porque aquí dice algo. El consejo de David a su hijo Salomón. Y lo dice, Jehová esté contigo y seas prosperado. Y el verso 13 dice, entonces prosperarás si cuidas de observar los estatutos y ordenanzas. Entonces, mire, ¿por qué Dios estaba con José? ¿Por qué? Mire, ¿por qué lo prosperaba más bien? Porque José, hermano,
dice, Jehová esté contigo. Él tenía el respaldo de Dios. ¿Qué más tenía José? ¿Y qué era el consejo que le dieron a Salomón? Observa de cuidar estatutos y mandamientos. En el tiempo actual, observa de poner en práctica, ¿qué? La palabra de Dios. Creo que esa sería la clave, ¿verdad tú? Así es, ajá. Yo creo que, yo siempre lo he dicho, ¿verdad? De que cuando nosotros queremos ser prosperados, ser ayudados, así que por Dios, primeramente tenemos que disponer nuestras vidas para el Señor, ¿verdad? Esa es una de las bendiciones que tenemos, de que ser hijos de Dios y ser hijos prosperados, pero porque el amor de Dios está con nosotros, pero porque también nosotros le amamos. Ahí está. Miremos este otro, ¿verdad? Mire, Eclesiastés, verso 6, capítulo 6, verso 2, habla de un mal que hay debajo del cielo. Dice, hay un hombre, pero mire, ¿qué le dieron a esa persona? Le dieron riquezas, le dieron bienes, le dieron honores y nada le falta. Mire, 4 cosas. Pero dice, ¿Dios qué? No le ha, aquí esa Biblia de las Américas dice, no le ha capacitado, ¿para qué? Para disfrutar de ello. O sea, tiene bastante, pero ¿qué pasa con lo que tiene? Que no lo sabe. No lo puede gozar. No lo puede. Un hombre que tenga mucho dinero y tiene, ¿cómo se llama eso del estómago? Gastritis. Gastritis, va, fíjese, y porque tiene gastritis, ¿qué no podría comer? Frijoles, primeramente, que es el alimento principal para nosotros los guatemaltecos, ¿verdad? Yo me recuerdo de un hermanito que decía que ahí sí que él solo podía ver los frijoles porque un poquito que probara y ya le molestaba, ¿verdad? En cambio, la bendición para uno es de que ahí sí que, bueno, muchos pensamos, ay, aquel rico puede comer de todo, no, pueden tener mucho dinero, muchos bienes, como dicen, pero la verdad, la bendición nuestra es de que Dios nos da lo necesario, pero lo necesario es sí que, y lo tenemos que disfrutar, porque lamentablemente el error de muchos es eso, de que tienen y quisieran más, no, Dios dice que sabe lo que tenemos, de lo que tenemos necesidad, y Él nos da lo necesario para nuestras vidas, y lo mejor es poder disfrutarlas, ¿verdad? Ahí está. Entonces miramos los enemigos. Amén, aleluya, gloria a Dios. Primero. Mire, dice, uno de los enemigos es el que adquiere injustamente, dice, en Primera de Reyes 1:12, podemos ver que dice que cuando Nabot quería dice que la viña Acab quería la viña de Nabot, ¿verdad? Y cómo la quiso adquirir, pidiéndosela, pero él le dijo, yo no te la puedo dar porque es una herencia. Y cómo la quiso adquirir injustamente, ¿verdad? Pero porque como no podía, y sí que llegó la señora, dice, con tan poca sabiduría y usó sus artimañas para podérsela dar. Y ahí está el problema, porque mire, ¿quién era la esposa de Acab? Jezabel, la enemiga de los profetas. Recuerde que hasta en Apocalipsis aparece Jezabel. Entonces, mire, ¿qué le dijo? No tengas pena. No sé cómo trataba ella, con qué amor trataba a su esposo, pero yo te voy a dar la viña. No me hagas berrinches, yo te la consigo. Y efectivamente, ¿qué dice el primer libro de Reyes 21:10? Consiguió 2 hombres, dice que eran hijos de Belial. Y cuando se los consiguió, los puso ahí y convocó a una asamblea, puso a la gente en ayuno, hicieron de todo. Pero entonces fíjese que cuando lo acusaron falsamente y lo mataron. Ahora que lo mataron, ¿qué hicieron? Le quitaron la viña. Entonces, mire, el enemigo, ¿cuál es? Eso, adquirir injustamente. ¿Cómo podríamos hacer una aplicación allí? Mire, lo que pasa en algunas familias, ¿verdad? Que el hermano más vivo, ¿qué hizo? Ahí sí que obtiene se pone bien vivo, dicen, y trata de obtener las cosas a lo mejor. Yo me recuerdo de una familia, ¿verdad? Ahí sí que cercanos, de que era él pues tuvo un primer matrimonio y tuvo hijos, ¿verdad? De ahí, como enviudó, volvió a tener otro matrimonio, pero lamentablemente, como los del segundo matrimonio tuvieron, ahí sí que más posibilidades, siento yo, se prepararon más, y a la hora de que el papá de estos hermanos murió, ellos quisieron obtener las tierras, y los que estaban más preparados querían más, y ahí sí que adquirieron, como podían tener más recursos, más conocimiento, metieron presos a los hijos del primer matrimonio. ¿Pero por qué? Porque querían más tierras, y la verdad yo creo que como hermanos debemos amarnos, ¿verdad?
poder repartirnos en porciones iguales, pero como dice aquí que uno de los enemigos es las ganancias deshonestas, eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Y cómo podemos llegar a adquirir más cosas, mejores cosas, sin ser ilegalmente, ¿verdad? Sí, pues me recuerdo yo también una familia que el padre, sí, esas sí eran 3, 4 hermanos por ahí. La cuestión es que le llegó la noticia, falleció el señor, tuvo un problema y en una situación murió. Entonces toda la familia se volcó a ver dónde estaba, a hacer los trámites para velarlo y todo lo que ocurría. Y la hermana mayor, en lo que todos se fueron, ella empezó, agarró los documentos, las escrituras, los camiones, los documentos del negocio, todo, y al final solo una casa le dio a toda la familia y ella se quedó con todo, el dinero, todo. Al final, mire, ¿qué hizo esto? Adquirió injustamente, porque para tener más, mire, como diría alguien, si hay que matar a la familia para tener más, capaz es que lo hacen. Terrible, ¿verdad? Mire el otro ejemplo. Otra. Las ganancias deshonestas, dice aquí. Mire. Esta la podemos ver en Segunda de Reyes 5:20, donde dice que Naamán, ¿verdad? Dice, vive Jehová, que correré tras él a ver si obtengo alguna cosa. Eso yo creo que recuerdan mucho, ¿verdad? De cómo dice que Giezi, ¿verdad? Quería obtener ¿cómo es ajá, y él quería darle algo al profeta, pero el profeta dijo que no, porque realmente cuando nosotros damos bendición de parte de Dios, yo creo que lo que menos queremos hacer es obtener de ello ganancias, ¿verdad? Pero este siervo quería, dijo, pero si él lo despreció, yo sí lo quiero, ¿verdad? Entonces, y ahí sí que dijo, bueno, vive Jehová, que yo correré tras él y voy a ver si obtengo alguna cosa, y realmente sí, ¿vale? Ahí sí que este siervo le dijo, sí, voy a dar, y le dio, ¿verdad? Porque su deseo era realmente agradar al que le dio, pero como cuando nosotros hacemos cosas para Dios, lo que menos queremos es realmente obtener ganancias, ¿verdad? De ello. Por lo menos no así de esa manera, deshonestas. Pero entonces, mire, interesante el punto, porque ¿quién era el que iba a ser usado para que llegara la sanidad a Naamán? El profeta Eliseo. Entonces, ¿a quién le iban a dar la recompensa? Al profeta. ¿Y quién fue detrás de que obtener algo? Giezi. ¿Qué era Giezi? Nada. ¿Sabe cuál es la ganancia deshonesta? Donde a veces la gente cree que es merecedora de por aquello de que no ha hecho nada. ¿Por qué mi papá le dio a tal cosa? ¿Por qué al otro le dio y a mí no me da nada? Mire, ¿por qué a él le compró un traje? Porque está en este año, es el año de graduación y hay que mandar a hacer traje de práctica cuando habían clases, ¿verdad? ¿Por qué a mi hermana le compró una computadora? Porque tiene clases virtuales. ¿Y a mí por qué no? Mire, hay gente que se pone así, ¿verdad? Ajá. ¿Y qué problema nos va a dar? Mire, esa es una cosa seria, ganancia deshonesta. Pero mire, ¿qué dice ahí Proverbios 22:16? Dice que ¿qué? Oprime al pobre para aumentar sus ganancias, dice. Aleluya, gloria a Dios. Y en Ezequiel 27 dice, arrebatan presa, derramando sangre para obtener ganancias injustas, dice. Entonces, mire, ¿qué enemigo tiene en algún momento un hogar, verdad? Enemigo de la economía familiar, ganancia deshonesta. O como dice ahí, ganancias injustas. ¿Por qué? Porque mire, le regalaron algo, que hay una necesidad en casa, ¿verdad tú? Dice, mire, la mamá necesita una medicina. Entonces, ¿qué hacemos? Yo tengo mi amigo que es visitador médico, voy a ver si él como es cabal, ¿qué medicina? Es diabética. La señora necesita, ¿cómo se llama lo que inyecta? Insulina, esa, insulina. Entonces hay que comprarle y como cada frasco es bien caro, yo le hablo a ver si me lo vende más barato. Y como eran amigos, ¿qué hizo? Se lo regaló. ¿Y qué hizo este cuate? Vendérsela. ¿Qué hizo? Mire, que a él se la regalaron. Miren, me la vendió bien barata y se la vende a la mamá. Esto, mire, ¿qué sería? ¿Ganancia qué?
deshonesta, porque le digo, no, es para tu mamá, yo te la regalo. Y el otro dijo, no, aquí, aunque sea lo de la gasolina, recupero. Y es su mamá. No, hombre, mire qué delicado esto. Ese es un gran enemigo. Porque le repito, algunos, si para pedir dinero, si para obtener dinero, hay que poner al niño a que pida dinero en el semáforo, lo van a hacer, ¿verdad? Está serio, ¿verdad? Ajá, cabal. ¿Cuál es el otro? Miremos ahí. El mundo, dice, ahí sí que yo creo que muchos peleamos con eso, ¿verdad? En Primera de Juan está en nuestro texto de 2:16, dice, que el mundo, lo que está en el mundo, dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, dice. Todo eso proviene del mundo, dice. Yo creo que ahí sí que muchos tenemos, ahí sí que la bendición para nuestra vida de no, que esto no sea lo que se apodere de nuestras vidas, es estar de veras metidos en el Señor. Ajá. Sí, porque mire, el mundo es delicado. Ahora, ¿sabe qué es lo que pasa? Mire, veámoslo de dos facetas. Uno, la influencia, digámoslo, que es enemigo de la economía familiar. ¿El mundo en qué? En su influencia. Ahora, ¿por qué? Porque salió el anuncio. Cayó esta semana el iPhone, el último. ¿Y cuánto vale? Pongamos una cantidad, 15,000. ¿Y qué dice? Yo quiero ese. Salió ahí sí que el último alarido, ¿en qué? En tenis, unos tenis que valen $1,500. Fíjese, entonces, ¿qué dice su hijo? El hijo consentido. Eso Quiere, eso. ¿Y qué hace la mamá? Se los compra, ¿verdad? El papá no quiere, pero la influencia de la mamá es alta. Entonces, hay que comprarle al nene, ¿verdad? Yo de veras que hablando de esto me recuerdo de una vecina, ¿verdad? ¿Te recuerdas que esa vecina no trabajaba, pero cuando el niño consentido quiso los tenis más caros, ¿verdad? Por eso se fue a trabajar de vacacionista, dice, para poderle comprar los tenis, ¿se imaginan ustedes? Y en ese tiempo eran a 800 los tenis. Y aún así era bastante dinero. Pero trabajó, le hablo 3 meses ella para juntar y comprarle los tenis para fin de año a su nene consentido. Por eso la sugerencia es no tenga hijos consentidos, ¿verdad? Ahora si ya lo tiene, haga caso omiso del anuncio, dirían. Pero entonces, mire, ¿qué es lo que pasa? El mundo, esa es la influencia. Porque la influencia es, bueno, ahorita hay una oferta, 2 televisores, por tanto, y es que nosotros el televisor es de los viejitos, de los que hay que darle como 50 golpes para que encienda. Entonces, dicen, no, en cambio estas son pantalla plana, tienen aquí, son 4K, son no sé qué, y vale tanto. Pero no nos alcanza, no tenemos. Lo sacamos a bisacotas, a crédito. Y entonces, mire, la influencia del mundo es que así ya no tendríamos uno para nosotros y otro para los nenes. Mire qué bonito se oye. Pero, como la influencia del mundo es grande, ¿por qué se vuelve en enemigo? Porque hace que usted se comprometa ¿a qué? A gastar. ¿Para qué o para lo que no tiene? Mire, su presupuesto estaba bien ajustado. ¿Por qué tiene ahorita metido allí otro compromiso más? Pero es que tan bonito el televisor, tiene razón. ¿Pero le alcanza para eso? No. Mire, esa es la influencia del mundo, ¿verdad? Así es. Y es peligrosa. Porque mire, si usted no le pone atención a eso, por eso dice los deseos de la carne. Mire, es que mire, allá dicen que venden una carne pero deliciosa. ¿Y qué vale ahí sí que una buena sentada, decíamos nosotros? Vale 300 por persona. Ustedes son 5. 300 por 5, un almuerzo de 1,500. Mire, haga cuentas, porque la influencia del mundo es una. Pero miremos esta otra cuestión. Génesis 13 habla precisamente de Lot. Ahora mire, como la influencia del mundo es tal, ¿qué pasó? Dice que Lot, al final cuando se separó de su tío, dice, él vio la llanura del Jordán como el huerto de Jehová. Ahora mire un problema, pero grave. Dice, ¿cómo vio? Como el huerto de Jehová. La pregunta es, ¿él conoció el huerto de Jehová? Nunca lo conoció. ¿Quién vivió en el huerto? Adán y Eva. Adán y Eva. Ahora,
¿por qué él va a decir, es que así era el huerto? No lo conoció. Mire, porque eso incluso fue hasta después del diluvio, ¿verdad? Así es. O sea, no conocía eso. Sí, escuchó historias y todo, si usted desea. Pero mire, nunca conoció. ¿Y por qué vio como que si fuera lo de Dios? Entonces lo vio tan bueno, que ¿qué hizo al final? Su casa más cerca, hasta llegar a Sodoma. Y entonces, mire, ¿por qué es enemigo el mundo? Porque se dedicó tanto a las cosas, se afanó en lo laboral, que descuidó su relación ¿con quién? Con Dios. Con Dios. ¿Y qué consecuencias le trajo? Mire, sus hijos no quisieron salir de Sodoma. Sus yernos decían que se burlaba. Buen chiste el del suegro. Las hijas, solo 2 se fueron con él. La esposa se fue, pero se echó su último suspiro y quedó en estatua, ¿verdad? Estatua de sal. ¿Y qué pasó al final? Ahí sí que Mire, perdieron. le fue súper mal. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿por qué es el mundo un enemigo? Porque lo que hace, hermano, es influenciarlo para que usted gaste de más. Está delicado, ¿verdad? Así es. Miremos el otro. Gloria a Dios. Confiar en las riquezas, dice. En Lucas 12:22 tenemos nuestro texto. Y ahí dice que no os afanéis por vuestras vidas, dice. Y en el 23 dice, la vida es más que la comida. Aleluya, gloria a Dios. Pero entonces, mire, aquí hay un problema. ¿Por qué el enemigo es confiar en las riquezas? Porque, por ejemplo, cuando le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Bueno, cuando oréis, decid así, Padre vuestro, que estás en los cielos, Padre vuestro. Y empezó a decir, pero decía, el pan nuestro, ¿de qué? De cada día. De cada día, dánoslo hoy. Ahora, el que confía en las riquezas diría, ¿para qué voy a orar yo por los alimentos si yo tengo dinero para comprar? ¿Para qué voy a orar por pan si yo tengo para comprar pan todo el año? ¿Para qué voy a orar por salud si tengo salud? ¿Para qué voy a orar por trabajo si yo soy dueño de empresa? Mire, confió. ¿Y cuál es el problema de la Odisea? Yo soy rico y ¿de qué? De nada. ¿De nada qué? Tengo necesidad. Mire el peligro grande que hay. ¿Cuál es el problema de confiar en las riquezas? Hermano, de que, ¿cuánto hay que gastar? Tanto. Bueno, se lo gastó. No hay ningún problema, aparentemente. Pero confió en eso y dejó de confiar en el Señor. Jamás le dijo, Señor, prospérame, no, sino recuerde lo que dice Deuteronomio 8, 18, ¿verdad? Y 17 y 18, que cuando dice, cuando la persona estuviera bien económicamente, no diga que su fuerza es su poder, que su fuerza, la fuerza es su mano y su poder es lo que le dio eso, sino fue Jehová, que le dio el poder para hacer riquezas. Entonces, ¿qué tendría que decir? ¿Gracias a quién es que estoy bien? A Dios. Ahí está. Entonces, mire el peligro grande que hay. Aleluya. Yo me recuerdo, ¿verdad? De que lamentablemente, ¿verdad? Que cuando estamos bien y como la verdad de que nosotros somos los que estamos trabajando, es donde nos vamos olvidando. Por eso dice, en la Biblia dice, ¿verdad? De que el Señor no nos da más de lo que necesitamos y tampoco nos va a dar menos, porque lamentablemente, ¿verdad? Cuando nosotros nos vamos enriqueciendo más, vamos olvidándonos de que es Dios, ¿verdad? De que depende todo, ¿verdad? Y lamentablemente, si nosotros nos apegamos más a las riquezas, y es que mire, lamentablemente, cuando nos ponemos a trabajar demasiado y nos afanamos de todo ello, nos vamos olvidando de Dios y eso es lo que menos debemos de dejar, porque lamentablemente el dinero, dice, es la raíz de todos los males, ¿verdad? Así es como dice la palabra. Entonces, mire el grave peligro que hay. Si el amor es hacia el dinero, entonces el amor, en primer lugar, es el dinero. En segundo lugar, si le va bien, es Dios. Si le va bien. Si no, en segundo lugar sería otra cuestión. Y en último lugar, Dios. Mire el peligro. ¿Por qué se vuelve enemigo? Porque confió en lo que tiene. Como dice ahí, mi mano y mi poder y la fuerza de mi mano me dio esto, ¿no? Y no reconocen que fue Dios. Entonces, ese es el grande problema que hay. Como aquel rey que se enfermó y dijo, y en su enfermedad buscó a los médicos, pero no buscó a Dios. ¿Para qué voy a pedir que oren por mí si el que me puede ayudar es el médico? Mire, problema grave.
No debería ser así, pero eso se da, ¿verdad? Así que usted no confíe en la riqueza, es que solo me pagan y salimos. Mire, no confíe en eso, confíe en que Dios le dé gracia. Sí, para que haga milagros. Ajá, y yo creo que muchas veces el Señor abre puertas, ¿verdad? Para que vengan, por ejemplo, a veces vienen amigos, como decía él, visitadores médicos y vienen a regalar medicina, a veces vienen, porque nosotros realmente, ahí sí que en la casa de Dios conocemos a doctores, visitadores médicos, ¿verdad? Pero el Señor abre esas puertas para que ellos vengan y vengan a atendernos, vengan a darnos, pero no debemos de confundir, ¿verdad? De que todo proviene de Dios, ¿verdad? Porque a veces podemos llegar a decir, ¿para qué voy a buscar a Dios si mi amigo doctor me va a atender? ¿Para qué voy a buscar a Dios si el fulano me puede regalar la medicina o el sultano me puede dar la ayuda económica, ¿verdad? No, porque Dios abre las puertas y es donde nosotros nunca debemos de olvidarnos de que el amor de Dios es el que nos permite el poder tener esos recursos, ¿verdad? Está seria la cuestión, porque mire, entonces otro enemigo terrible, no confíe en las riquezas. Porque le repito, si usted dice, es que tengo tanto que nunca hace presupuesto, va a gastar más de lo que tiene. Y eso es terrible, ¿verdad? Porque de nombre, el otro mes pago. Sí, pero mire, con un mes, pongamos a alguien, tenía que deuda de 20,000 este mes, el otro mes pago, muy bien, pero el otro mes no son 20,000, ahora son 40,000. Un mes lo podía hacer, ya 2 meses ya no. Mire, ahí se va acumulando el grave problema. No debe ser así, ¿verdad? Sigamos, pues. Mire. Prioridades, dice. Esta podemos ver en Ageo 1:2, donde dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea edificada. En Ageo 4 dice, casas lujosas, mientras que el templo es una ruina. O sea, aquí se refiere a de que nosotros vivimos en casas lujosas y la casa de Dios la descuidamos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es enemigo de la economía familiar? Porque nuestra prioridad, ¿cuál es? Nosotros y nuestra casa. Mire, qué gran enemigo. Porque entonces, ¿sabe qué es lo que pasa en esa faceta? Hay gente que tiene un grave problema. Necesita, hablemoslo de una manera simple. Usted tiene que ir a la iglesia. Por ejemplo, el domingo va a haber reunión. Muy bien. No, pero es que si me voy, y como usted tiene que ir en bus, por ejemplo, el bus de donde yo vivo para la iglesia me cobra tanto. Pongamos una cantidad, 5 de ida y 5 de regreso, 10 quetzales. Y yo tengo 5 niños. Y mi esposo 6 y yo 7. Mire, 7 personas por 10 es que son 70 quetzales de transporte. Y si voy a la iglesia voy a dar una ofrenda. Entonces, ¿cuánto voy a gastar? Mejor no voy. Pero mire, ¿qué dice ahí? Hay gente que está viviendo ¿en qué? En casas lujosas. No, ¿para qué voy a gastar en los 70 eso? Mejor junto para mi bote de pintura y pinto mi casa. Qué bueno que arregla su casa, pero mire, prioridades, porque entonces su prioridad no es la búsqueda de Dios, su prioridad no es edificar, porque el templo también se edifica en la misma casa, porque no es de que usted le diga a sus hijos, hagan tal cosa, sino vayamos, ¿a qué? Yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Qué bonito, ¿verdad? Pero se da cuenta, mire, lo que usted y yo tenemos que hacer en algún momento. Sigamos pues, mire Génesis 47:23. José dijo al pueblo, he aquí, os he comprado hoy a vosotros, a vuestra tierra, para Faraón, ved aquí semilla y sembréis la tierra. ¿Verdad? Mire, eso es lo que hizo José como administrador. Él acumuló trigo durante años, de los 7 años de abundancia, y cuando la gente no tenía nada, primero obtuvo el dinero, después obtuvo sus tierras, obtuvo sus animales, obtuvo hasta que los compró a ellos. Ya que todos eran propiedad de Faraón, mire, el pensamiento de Egipto, porque es lo que está estableciendo ahí. Mire, aquí está, ya les doy semilla. Entonces, ¿qué van a tener? Van a hacer esto. En primer lugar, la 5ª parte para Faraón. Mire, ¿qué le está diciendo? ¿Sabe qué le están diciendo? El 20% de sus ingresos
¿Es para quién? Para Faraón. Mire lo que le están pidiendo. Y si alguien le dice, en la iglesia, ¿cuánto le tiene que dar a Dios? 10%, menos. Pero fíjese, la cuestión es que Faraón le pide el 20%, va, así está. ¿Qué más? Ahora tienen que tener también, con lo que obtengan, la cuarta parte, otro 20% para sembrar, otro tiempo para mantenerse, otro tiempo para los que están en sus casas y por último para que coman los niños. Pero les puso un orden y todos lo tenían que cumplir, 20% para cada cosa. Entonces, ¿sabe qué es lo que ocurre en eso? Porque mire, ¿por qué es enemigo la prioridad? Porque mire, si usted dice, no, compremos, ahorita que hay oferta, compremos ¿cuánto? Un bote o aquella bolsona, ¿te acordás de leche? Para niño, leche en polvo. ¿Cuánto era? 100 libras o 50 libras de leche. Eso nos alcanza 3 años, sí, pero su hijo ya casi no toma leche. ¿Qué va a pasar? ¿Para qué compró tanto de eso? Mire, le puso prioridad en algo distinto. ¿Qué más? Para vuestras casas. Le metió el dinero a la casa y por ejemplo, no le hizo servicio a su carro. Y usted trabaja con su carro. Mire, se da cuenta. ¿Qué hizo? Invirtió en tal cosa y no lo hizo de manera equitativa. Y entonces, por darle prioridad a una sola cosa, ¿qué ocurrió? Mire, termina usted dándole prioridad a lo que no debe y termina perdiendo más. Porque mire, por ejemplo, le pagaron, bueno, este domingo, este fin de semana, nos vamos al puerto. Yo no sé ahora cuánto sale una ida al puerto, porque, bueno, si usted tiene... Ya no vamos. Ya no vamos. Domingo andamos en la iglesia, entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene usted, ¿cuánto cuesta alquilar el hotel o bungalow ahí? No sé. Más los tiempos de comida, más piscina, más todo eso, no sé qué cantidad se utilizará. Pero mire, lo invirtió, qué bien, la familia feliz, una buena diversión. Pero tome en cuenta esto, tenía que pagar el lunes la cuenta del alquiler que estaba atrasada. Entonces, ¿por qué es enemigo? Porque cambió la prioridad. Y en el momento que cambió la prioridad, ahora, ¿qué le dirá el señor Barriga a don Ramón? ¿Qué le va a decir ahora que no pagó? Mire, realmente seria la cosa, está serio, ¿verdad? Ajá. Yo quiero dar un ejemplo, ¿verdad? Yo me recuerdo ¿te acordás del pastor que nos contó cuando había una familia necesitada, ¿verdad? Y le dijo, bueno, y pidió ahí que los hermanitos colaboraran para ayudarle y que pudiera salir de sus deudas, porque me imagino que llegó con aquel drama, ¿verdad? De que estaba endeudado y el pastor pues con mucho gusto pues quiso ayudarle con la ayuda, ahí sí que con la ayuda del pueblo y le dieron, pero como ahí sí que con los teléfonos, mire, uno mismo se quema, hermanos, porque realmente él ahí se subió su foto, ¿verdad? Cuando ya le dieron la ofrenda y todo, comiendo en un restaurante, fue a pagar su deuda, a saber, pero él estaba gozando de lo que le habían dado y la ayuda, ¿cuál era? Para que pagara su deuda, ¿verdad? Pero no es lo que hizo, fue lo primero ir a comer, y es cierto, no es malo, hermanos, que uno se esté dando uno ahí sí que de vez en cuando sus buenos gustos, ¿verdad? Pero cuando hay necesidad, cuando uno realmente tiene deudas, lo primero es salir de las deudas, porque la misma Biblia lo dice, ¿va? Cuando el Señor hizo que multiplicaran el aceite y le dijo a esta viuda, va, vende el aceite, pero ¿qué fue lo que le mandó primero? Paga tus deudas y de lo demás, pues come tú, le dijo. Pero la verdad, el Señor lo que nos manda es a pagar nuestras deudas. Sí. Y lo que hizo fue al revés. Claro. Primero fue a comer y después a ver si podía pagar. Y así no es la cosa. Mire, ¿por qué hay enemigo grave en la economía familiar? Porque las prioridades las cambiaron. ¿Se da cuenta? Así que, hermano, no es que nosotros no querramos que usted cambie de carro. No es que nosotros no queremos que usted cambie de celular, no. Lo que usted tiene que ver es sus prioridades. ¿Por qué quiere comprar otro carro si todavía tiene la deuda de este? Mire, no está bien. Primero tape este hoyo y después si quiere destape el otro. Pero no habrá 2 hoyos. No va a tener capacidad de pago. Que es lo delicado, ¿verdad? Miremos otro ejemplo. El desperdicio, miren, hermanos, esto sí es bien delicadito, ¿ah? El texto lo podemos encontrar en Lucas 15:13. Dice,
allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, dice, va. Usted sabe de quién estamos hablando aquí, va. Y en el 14 dice, y sucedió que al mismo tiempo que quedaba sin dinero, dice, y comenzó a pasar hambre. Eso sí que de veras es duro. Sí, ese es el famoso pródigo. Pero dejemos la historia del pródigo a un lado, solo miremos, dice, desperdició sus bienes viviendo ¿cómo? Perdidamente. Ahora, ¿cómo es la cuestión? Mire, ¿sabe qué es por qué hay desperdicio? Porque la gente no sabe administrar. Por ejemplo, estamos hablando de las ofertas, ¿verdad? ¿Qué pasa con una oferta? A nosotros nos ha pasado, dice, hablemos, la leche está en oferta, precio normal 30 y algo, precio de oferta tanto. Qué bueno, dice uno, compremos el galón, pero ¿qué hay que ver de primero? La fecha, ¿de qué? De vencimiento. Fecha de vencimiento. Y resulta que dentro de 2 o dentro de 3 días se vence. Y usted compró para 2 semanas la leche. Mire, desperdicio. ¿Por qué? Porque no se dio cuenta. Otra cosa, es que están en oferta y que es unos tenis, ¿qué número? 45, ¿y cuánto calza su niño? 32, es que algún día va a crecer, dirá alguien, y no, ¿verdad? ¿Qué clavo sería? ¿Qué nos daría problema? Yo ahí sí que hablando de eso, de los zapatos, yo me recuerdo una hermanita que hace poco me estaba hablando, decía ella, yo como soy tan impulsiva en esto de estar comprando, decía, yo con zapatos a zapatos, que ahí tenía guardado varios zapatos, dijo, entonces vine, dijo ella, y vi un par de zapatos ahí que ya tenía tiempo de no ponérmelos, pues de tantos que tengo, decía ella, ¿verdad? Y se lo puso. ¿Qué pasó, hermanitos? Que cuando se lo puso, dice que la pobrecita andaba ahí sí que en su paseo, cuando se le despegó la suela. ¿Por qué? Porque esos zapatos ya tenían tiempo, tal vez ya no estaban viejitos, porque como tenía tantos, ¿verdad? Decir que los tenía renuevos, ¿verdad? Pero lamentablemente del tiempo el pegamento me imagino que se va envejeciendo también, y cuando la pobre se los puso, se le despegó el zapato. Entonces la verdad es de que eso es un desperdicio, ¿verdad? Sí. ¿Y qué más de desperdicio podríamos decir? Porque mire, él dice, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Cómo? Porque hasta llegó a quedarse sin dinero. ¿Por qué? Porque mire, empezó a hacer compras impulsivas. Empezó, aquí yo como y yo invito a todos para que coman. Aquí yo hago esto y empezó a hacer cosas, mire, a malgastar. Hay una versión que así dice, y malgastó. Entonces, ¿sabe cuál es el problema de malgastar, hermano? Mire, yo me recuerdo un muchacho por mi casa que una vez dijeron que se sacó un premio de la lotería. Él vendía números y tenía un número y se ganó, no sé, segundo. En esa época se ganaron como 20,000. Pero mire, yo creo que usted en algún momento ha visto el famoso desfile con una perra en brama, ¿verdad? Ahí va la perra adelante y como 25 perros detrás. Así él iba adelante y el montón, como 15 tras de él. Vos tal, le decían el nombre. Un helado para todos. Vamos a poner a pollo tal, pollo para todos. Vamos a hamburguesa allá, hamburguesa para todos. Vamos al cine, cine para todos. ¿Quién es el que pagaba? Él, porque él tenía. Y mire, ¿qué hicieron? De repente llegó, mire, pero ese dinero, le digo, en esa época se decía que eran como 20,000. Como en 2 o 3 meses ya no tenía nada. ¿Y qué pasó con los que andaban detrás de él? Se desaparecieron hasta que se volviera a sacar la lotería. Pero mire el problema que hay. ¿Por qué hay desperdicio? Es que va a venir mi sobrina. ¿Cuánto tiempo va a estar? Solo el fin de semana. Pero para que esté cómoda, ¿qué le voy a comprar? Su cama. ¿Para qué va a comprar una cama para el fin de semana? Si solo 2 días lo va a utilizar. Mire, el desperdicio. Hermano, yo no sé si a usted le ha pasado eso, de que uno quiere comprar tal cosa solo para tenerlo. Hermano, yo no sé qué podrá haber comprado usted, pero a veces uno dice, ese está buen precio, qué buena oferta, comprémoslo.
¿Y para qué sirve? Saber, pero está a buen precio, ¿verdad tú? Yo creo que aquí podemos aplicar eso como cuando el Señor dice, ¿verdad? Que hay un tiempo de abundancia, hay un tiempo de escasez, ¿verdad? Que nosotros debemos de ahorrar, pero lamentablemente muchas veces ahí sí que lo que tenemos nos enloquece y decimos, hoy que tengo es cuando puedo, así que ya después me preocupo de lo que sea, pero ahorita es cuando voy a gastar y no es así. Nosotros debemos de aprender, ¿verdad? A guardar para que no desperdiciar, porque yo me recuerdo de hace poco me estaban contando de alguien que tenía buenas entradas, porque mire, con esto en la pandemia ustedes se recuerdan que muchas cosas cambiaron, ¿verdad? Y hay quienes pues hasta les bajaron el sueldo, y se imaginan ustedes que en ese tiempo antes de la pandemia tenía un buen sueldo y decía como tengo mi trabajo asegurado, dicen, pero dice que nunca aseguro el trabajo, ¿verdad? Pero el pensamiento muchas veces inmaduro eso hace, ¿verdad? Decir, tengo buen sueldo, entonces a gastar y a gastar y a gastar. Y así como ahorita, ¿quién iba a pensar que iba a venir una pandemia? Nadie, ¿verdad? Pero ahorita que vino la pandemia, muchos o se quedaron sin trabajo, les bajaron el sueldo, ¿verdad? O los negocios incluso disminuyeron, entonces la entrada es mucho menos. Entonces ahorita, y de todo lo que tiene, lo que había gastado, desperdiciado, porque cuando se tiene, como les digo, a veces se gasta hasta en lo que no se debe, ¿verdad? Entonces nos quedamos con poco, no tenemos ahorros, entonces ese es donde nos vemos realmente en la escasez, ¿no? Sí, ¿verdad? Pero mire, sigamos para complementar el tema ese, en esta parte. Dice el rico, usted se recuerda la parábola del rico y Lázaro, pero dice, ¿qué tenía el rico? Vestía de lino fino y púrpura. Mire, el lino siempre fue caro en esa época, fíjese. Y, ¿qué más? Hacía banquete tras banquete, digámoslo así, hacía un banquete al día. Mire, todos los días va. Banquete significa invitar gente. Mire, usted hace su presupuesto para, digamos, tiene 3 niños. Su esposo, usted hermana, 2 son 5. Mire, usted dice 5 personas, 3 tiempos de comida, usted calcula qué puede hacer y cuánto va a gastar en la semana, en la quincena o el mes. Usted ya hizo sus cuentas, pero hacía banquete. ¿Cuántos vamos a invitar hoy? Solo a 50 personas. Mañana sí, tal vez unas 100. A la mira, hermano, que sería la cuestión. Si yo no sé si a usted le pasó cuando uno hacía piñata, ¿verdad? ¿Cuántos invitamos? No, aquel no tiene muchos niños, mejor solo aquel que tiene uno, ¿verdad? Y también aquel no ha regalo, sí. Entonces, mire, que el problema que hay. ¿Cómo es que vive la gente así, ve? Desperdiciando, porque hacía banquete para todos. Y no, usted tiene que considerar eso, porque ese es un grave problema, ¿verdad? Miremos otro enemigo. Vea pues. La avaricia, dice. Esto lo podemos encontrar en Lucas 12:15. Dice, y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia. Ajá. Entonces, mire, ¿qué es avaricia? La Biblia dice que es idolatría, pero mire, hermano, ¿sabe cuál es el problema? Porque la avaricia se habla un deseo inmoderado de querer más. Mire, yo me recuerdo un muchacho, ese tenía computadora de escritorio, tenía su laptop en ese tiempo, pero yo diría con esas 2 es suficiente, no, él tenía 3 laptops y una computadora de escritorio. Yo diría, ¿para qué 4 computadoras? Mire, yo atendí a un cliente que él me decían, llegó a tener 5 carros del año para usarlos él. O sea, el lunes el martes, está bien, pero mire, de su casa al negocio habían como 3 kilómetros. Mire, qué desperdicio. Ahora, ¿por qué? Porque ese es el punto, avaricia, el deseo inmoderado de querer más. Entonces, ¿sabe qué es lo que pasa con la gente? Hermano, la que tiene el problema de avaricia es doble. 1, fíjese, es el que quiere más, y 2, que no quiere sacar de lo que ya tiene. Es de los famosos que no comen banano, ¿verdad? Por no. Exacto, entonces mire el problema grande que hay, pero vea qué es lo que pasa. Entonces, mire, primer libro de Samuel, capítulo 8, habla de Samuel que cuando ya era anciano puso a sus hijos como gobernantes, como jueces, fíjese. Entonces dice que los hijos de Samuel, dice, si no fueron igual que el papá, dice, antes se volvieron, ¿qué? Tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces, mire, como consecuencia de que hay avaricia, dice, mire, si para tener más
tengo que recibir sobornos, si para tener más tengo que hacer cosas ilícitas, las van a hacer. Y eso es peligroso, porque ¿sabe cuál es uno de los problemas que tiene la gente en ese sentido? De que al final ya no le tienen ni siquiera un valor al dinero. ¿Por qué? Porque siempre tienen más. Mire el problema que hay, y no solo eso, sino esa es la mala influencia. Mire, ese es un gran enemigo de la casa. ¿Por qué? Porque entonces viene una persona y cada vez quiere más. El mes pasado compramos el amueblado de sala, sí, pero ahorita no entona con el color de ¿qué? Del boletín mensual. Cambiemos, en vez de guardar el boletín, cambiemos de muebles. No, tampoco, ¿verdad, hermano? No, se da cuenta el problema que nosotros tenemos. Mire, avaricia es deseo de querer más. Y por querer más, mire, ¿qué va a hacer? Si para tener más necesito trabajar 20 horas al día, de lunes a domingo, lo va a hacer. ¿Y qué pasó? Con el anhelo que tenía ¿de qué? De unidad familiar. Se perdió, ¿verdad tú? Y es delicado. Y eso tiene que tener en cuenta usted, no hacer eso, ¿verdad? Sí, yo me recuerdo de una conocida, ¿verdad? De que sí, la verdad de que le empezó a dar buenos lujos a sus hijos, ¿verdad? Pero el problema era ese, como dice él, ¿verdad? Trabajaba mucho más haciendo extras, y las niñas siempre solas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque podían tener lujos, pero no podían tener a su mamá, a su papá, porque trabajando, ¿va? El papá salía ahí sí que a los departamentos, ella trabajando aquí en la capital, pero trabajando hasta tarde, ya a veces llegaba ya a su casita ya cuando sus hijos ya estaban durmiendo, ¿no? Entonces los hijos no los miran. Y todo eso, como dice, se pierde no solo la comunión, sino el amor de familia, y que es muy necesario, porque si nosotros queremos realmente educar a nuestros hijos, tenemos que compartir con ellos, aunque sea en un ratito, pero compartirlo, ¿verdad? Pero lamentablemente el deseo de querer y de obtener más, sabiendo que sí están bien, pero como se les da la oportunidad, y es que una vez dice, si es que tengo la oportunidad de hacerlo y hago. No, a veces es el mismo enemigo que nos está instando a decir, a buscar amar más el dinero que amar a nuestra familia. Entonces ahí vamos destruyendo nuestro hogar, a la familia. Es cierto. Miremos el último. Gloria a Dios. La pereza, miren, hermanos, aquí en Proverbios se nos dice, 12:27, el perezoso ni aún, dice, asará lo que ha cazado, dice. Mire, y ahí sí que no come por eso, ¿verdad? Para no tener que hacer algo. Mire, imagínense cómo agarró, fue de cacería, mató ¿qué? Un conejo, se comió el conejo, va. ¿Qué va a hacer? Hasta haciendo caras lo despellejó, le quitó la piel. Ahora, ¿qué va a hacer? Me lo como crudo, porque no, mucho tiempo de eso de poner a asar la carne, crudo se lo come. Hermano, mire, va a hacer, ¿qué? Iba a comer pan con ¿qué? Con salchicha. ¿Para qué lo voy a partir? Si al final todo se junta, se come un pan así y la salchicha después, y de último se echa mayonesa, mostaza y lo más de poco en poco. ¿Por qué? Porque no quiso hacer nada. Y eso es la pereza. Mire cómo dice que está en Proverbios 24, dice, el perezoso no quiere arar a causa del invierno. ¿Cuál es el problema del perezoso? Excusas. Es que mire, hermano, ¿para qué voy a ir a buscar trabajo si en este tiempo no contratan? ¿Quién dice? Es que mire, hermano, porque así dice, ¿qué hace el perezoso? Mira al cielo, parece que va a llover, mejor no salgo a trabajar. Tal vez me voy a mojar y me da gripe, y si me da gripe van a pensar que yo estoy contaminado. No, mejor no me arriesgo. Mire, hermano, la pereza, ese es un gran enemigo. ¿Por qué? Es que le dijeron, hay que trabajar, pero es de 8 a 6 de la tarde. Yo quería un trabajo, pero solo de mediodía. Entonces digo que no. Prefiere ganar 0 a ganar 3,000 o 5,000. Mire, ¿cuál es el verdadero problema? ¿La qué? La pereza. La pereza. Entonces, ¿qué es lo que tiene que aprender usted de este enemigo? Hermano, mire, ¿por qué no hizo almuerzo? ¿Para qué? ¿Verdad? ¿Para qué? Sí, de todas maneras, ayer comí. ¿Verdad? ¿Para qué dicen los muchachos? Voy a arreglar la cama. ¿Qué dicen? Si me vuelvo a acostar.
Yo me recuerdo de una hermanita, porque pertenecimos a una iglesia bien pequeña hace tiempos, y esta hermanita le dijo que tenía necesidad de trabajo, y él, como él por ser vendedor conocía a mucha gente, y la recomendó con una señora que tenía su restaurante, fíjese, y la señora le dijo, mire, le dio puesto para mesera, le dio puesto para cocinar, le dio puesto para tortear si quería, pero a todos se negaban. Entonces le dijo, le pongo una carretilla pues donde se venden chicles sentada ahí, ustedes solo, y nada quiso usted, a todo le puso excusa. Y por último llegó con mi suegra, y mi suegra le dice, bueno, entonces agarre, haga chuchitos. Y eso es porque mi suegra, y yo creo que, no sé si muchos que nos conocen, él les ha contado, el siervo les ha contado de cómo mi suegra hacía sus tamalitos y lo mandaba él a vender, y con eso ayudó mucho a mi suegra. Entonces mi suegra sabía que todo eso se vende, y ella le dijo, bueno, haga chuchitos. Ay, no, hay que comprar canasto, hay que comprar servietas, empezó. O sea, esta persona de por sí lo que tenía era pereza, ¿verdad? Ustedes, porque no quería hacer nada. Sí, ¿verdad? Mire, el resumen, hermano, fácil el tema, ¿verdad tú? Mire, ¿cuáles son los enemigos de la economía? Adquirir injustamente, las ganancias deshonestas, el mundo, por su influencia, ¿verdad? El confiar en las riquezas, las prioridades, el desperdicio, avaricia, y otro terrible, la pereza. Cada uno es peligroso, ¿verdad? Y cada uno de esos, hermanos, si usted se deja, afectará su economía familiar. Ahora, ¿qué tiene que hacer con cada uno? Aquí nosotros le pusimos 8, y el 8 en la Biblia habla de reinicio. Si una persona estaba con el 8 negativo, tiene que cambiarlo. Es el año de recuperar. ¿Qué recuperar? La buena economía familiar. ¿Cómo la va a recuperar usted? Despojándose de cosas como esas, ¿verdad? Y si usted se despoja de eso, ¿qué es lo que tendría? Prácticamente lo contrario, hermano. En lugar de tener injustamente cosas, de una manera íntegra y honesta, tendría lo adecuado, ¿verdad? De una manera adecuada, Dios lo va a prosperar, porque la promesa es, amado, yo deseas que seas, ¿qué? Prosperado. ¿En qué? En todo. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Qué fácil la cuestión, ya ve, hermano. Oramos, ¿verdad? Amén, aleluya. Por favor. Así que vamos a ponernos en las manos de Dios, pidiéndole, ¿verdad?, de que si realmente carecemos de estas cosas, que ahí sí que si las tenemos, mejor dicho, que sea Él que venga a cambiar esto en nuestras vidas, ¿verdad? Que Él sea que nos dé la sabiduría, que Él sea que nos dé la fuerza realmente para despojarnos de las cosas que nos están estorbando, ¿verdad? Y podamos realmente ser prósperos en Él, porque Él, dicen que es el dueño del oro y la plata, y Él puede darnos todo, pero Él sabe también que nosotros tenemos que despojarnos de esas nuestras carnalidades, de esas cosas, para poder realmente ser merecedores de todo lo que Él tiene para nosotros. Así que pongámonos en las manos de Dios y digámosle, aquí estamos, papito, gracias, bendito Rey, porque tú nos hablas, Señor, a tiempo, Padre Santo. Sabemos, oh Padre bendito, que el ser tus hijos, oh Padre Santo, nos da, Señor, ese privilegio maravilloso, papito lindo, de gozar de muchas cosas, Padre bendito, de poder hacer muchas cosas para ti, oh Padre, pero para ello también necesitamos, oh Padre Santo, que seas tú, oh mi Dios, que pongas en nosotros, Señor, esa fuerza, Señor, esa voluntad, oh Padre, y sobre todo, mi Dios todopoderoso, que guíes nuestras vidas, Señor, para tu honra y tu gloria, Padre. Gracias, bendito Rey. Gracias, oh Padre Santo, por hablarnos. Gracias, oh Padre Santo, porque tú, Señor bendito, quieres para nosotros, Padre, toda bendición. Tienes para nosotros toda bendición, oh Padre Santo, pero también quieres, oh Padre bendito, que seamos esos hijos agradecidos, esos hijos, oh Padre, que dependamos siempre de ti, oh Padre Santo. Así que, papito lindo, nos ponemos en tus manos, bendito Rey, y gracias, bendito Dios, por tu amor y tu misericordia, papito lindo. Amén, amén. Que Dios le bendiga, hermano.